Pasa a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar a la escuelita una disculpa por no grabárselas antes. He tenido mucho trabajo, sin embargo, quienes tengan oportunidad de escucharla o escucharla después, pues también estaría bien. Vamos a estudiar la escuela que corresponde al 2 de noviembre, que lleva como título Reverencia ante el Creador. Y para comenzar, pues vamos a realizar una oración con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, porque nos has dado múltiples bendiciones, Señor, desde la salud, desde tener nuestra familia, tener vestido, calzado y un lugar donde habitar, Señor. Pues realmente tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha llenado, pues, de estas bendiciones y demás, Padre mío. Te pido también, Señor, que en esta noche nos concedas de tu Santo Espíritu para que podamos escudriñar un poco más de tu palabra, para que podamos ser mejores cada día, Señor, y que nuestros sentidos estén todos puestos para escuchar un poquito más de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des la humildad, nos des la atención necesaria para poder escuchar tu voz, Señor, y poder llevar todas estas palabras a obra. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que si hay alguna necesidad en su corazón, yo te pido que, de acuerdo a tu misericordia, pues las suplas para que ellas puedan estar atentas y no haya ningún distractor, Señor, y que toda su confianza y su fe esté puesta en ti. Te pido, Señor, que seas con ellas, que las bendigas en su casa, en sus hogares, con su familia. Señor, que siempre tu Santo Espíritu las guíe para tomar las mejores decisiones. Y te pido que en esta noche, Señor, pues ese Santo Espíritu que nos des, pues nos guíe, que a través de la enseñanza de tu Hijo amado, Señor, pues siempre podamos irnos acercando a ti. Te pido también, Señor, por todos y cada uno de tus hijos, en cualquier parte donde se encuentren, Señor, que tú siempre escuches sus plegarias, sus peticiones, Señor, que siempre confortes nuestro corazón y los llenes siempre de fortaleza, de paciencia y sobre todo, Señor, que ese amor que tú nos has brindado, Señor, ese amor siempre esté en nuestro corazón. No permitas que se apague, sino por el contrario, que vaya en aumento para que nosotros podamos externar este amor hacia los demás. Te pido todo esto no por méritos que tengas, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con la escuela y pues ya lo decíamos, se llama reverencia ante el Creador. El objetivo es profundizar en el significado del tercer mandamiento para fomentar una vida que no solo respete el nombre de Dios en su aspecto literal, sino que también refleje reverencia y obediencia a sus enseñanzas a través de nuestras acciones diarias. Bueno, pues el objetivo va trazado en dos, digamos, en dos líneas, una en la parte de el nombre de nuestro Dios de manera literal o como lo vemos en las Sagradas Escrituras, pero también en este aspecto espiritual de reverencia, de obediencia a nuestro Dios. Entonces vamos a manejar estas palabras que son el respeto, la reverencia y la obediencia a nuestro Dios, basado en el tercer mandamiento. Y bueno, tenemos una lectura bíblica en Levítico 24 10 al 14 y vamos a leerla y dice de la siguiente manera, Levítico 24 del 10 al 14. Dice así, dice, en aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi de la tribu de Dan, y pusieronlo en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeren
pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel le hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, y si blasfemar el nombre, que muera. Amén. Bueno, pues yo leí hasta el versículo 16 para que veamos el desenlace de la historia. Es decir, aquí nos menciona que este hijo de este israelita, este, pues menciona el nombre de nuestro Dios y maldice a la otra, con la persona que estaba riñendo. Entonces, al momento que comete esta falta, pues no sabían qué hacer. Entonces dice que lo meten a la cárcel. Moisés consulta con Dios y ahora sí que la consecuencia de esa acción, dice, pues debe de morir apedreado. Y todos los que le oyeren, pues tenían que poner las manos sobre esta persona y, y debía de morir por cometer una blasfemia contra Dios. Entonces dice que aquellos que hicieran esto, pues iban a llevar la consecuencia, ¿no? La iniquidad. Y pues vamos a leer el texto para memorizar. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y vamos a leer lo que nos dice el mandamiento para que entremos en qué es lo que nos está diciendo esta lectura bíblica. Dice eh, Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, nosotros no podemos tomar el nombre de nuestro Dios o no podemos jurar por el nombre de nuestro Dios en vano, es decir, algo que no es cierto, algo que es mentira. Y aquí en esta parte dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, va a haber una consecuencia. Nosotros que tomamos o que de algún modo lo hacemos, el tomar su nombre de Dios en vano, pues va a haber una consecuencia, como en el caso de esta hija, de este hijo de esta israelita. Entonces, hay que ver en primero, pues, a qué se refiere la parte de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, pues vamos con el tema bíblico que nos va a ir explicando esta parte. Dice, en la actualidad nadie puede afirmar con certeza cuál es el verdadero nombre de Dios. Sin embargo, en la antigüedad, este nombre era conocido y profundamente reverenciado. La interpretación de este nombre se encuentra en el tetragramatón, que consiste en las cuatro letras hebreas, Yod, Ba y He. Este tetragramatón es la forma más antigua y sagrada de referirse a Dios en las escrituras hebreas, un nombre tan santo que los antiguos israelitas evitaban pronunciarlo en voz alta. Y nos dan Levítico 19:12 y dice de la siguiente manera, 19:12. Dice, no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Amén. Es decir, aquí lo que nos dice, pues la parte de tomar el nombre de nuestro Dios en vano, pues sería esta parte, dice, no jurar el nombre de nuestro Dios y que sea una mentira. Y también nos dice Mateo capítulo 5. Jesús, tomando estas palabras también como referencia, nos dice de la siguiente manera. Mateo 5, versículo 33 y 30 del 33 en adelante, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Es decir, lo que Jesús decía, no debemos de jurar ni por Dios
ni por el cielo, ni por la tierra, porque de algún modo no somos infalibles, ¿no? A veces tenemos o tendemos a jurar cuando algo no es cierto. Entonces, realmente esta es una práctica que no es de ahorita, sino que es de tiempo antes. Entonces, Jesús dice, más bien que tu decir sea sí, sí o no, no. Y si vas a hacer un juramento a Dios, o sea, es decir, una promesa, cúmplela, porque es también esta parte de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo hago una promesa y no la cumplo, estoy tomando el nombre de nuestro Dios en vano, estoy jugando, no estoy haciendo las cosas de manera correcta. Y es esta parte que nos menciona el objetivo, el no tomar el nombre de nuestro Dios en vano, no solamente en la palabra, sino en nuestras acciones, en estos votos o en estas promesas que en ocasiones hacemos a nuestro Dios. Y dice el siguiente párrafo, dice, con el tiempo surgió la necesidad de preservar la correcta lectura y pronunciación de las escrituras hebreas. Aquí es donde entran en escena los masoretas, eruditos judíos que vivieron entre los siglos 6 y 10. Estos eruditos se dedicaron a añadir signos vocálicos al texto hebreo del Tanaj, el conjunto de las escrituras hebreas, para que aquellos que no eran expertos en el idioma pudieran leer y comprender las escrituras. Cuando los masoretas se encontraran con el tetragramatón, añadieron las vocales de las palabras Adonai, Señor, o Elohim, Dios, no con la intención de crear una nueva pronunciación, sino para recordar a los lectores que el tetragramatón era un nombre sagrado e impronunciable por la lengua común. Entonces, bueno, aquí nos menciona cómo fue el origen de la palabra que ahorita, que en estos momentos pues en nuestras escrituras aparece con el nombre de Dios. Sin embargo, vemos que este no es el nombre de nuestro Dios, sino fue una forma de expresarnos y de poder entender las Sagradas Escrituras. Y sabemos que cuando mencionamos este nombre, pues nos referimos a nuestro Dios, pero no es el nombre real. Es decir, es una forma para poderlo nosotros leer porque de algún modo nos están dando nada más cuatro letras que son consonantes y que pues realmente no tiene una forma de expresarse. Entonces, por lo tanto, esta forma era como de manera entendible o para entender las Sagradas Escrituras, para poder entender las lecturas que se agregaron a estas vocales. Sin embargo, hay que hacer hincapié que no es el nombre de nuestro Dios, es realmente el nombre de nuestro Dios son esas cuatro consonantes y que no tienen para nosotros algún sonido para poderlo expresar. Y como lo dice aquí, pues es un nombre sagrado. Por lo tanto, todos, pues de algún modo tenemos esta condición de pecadores. Entonces realmente no podríamos dirigirnos a nuestro Dios con su nombre por esta condición que tenemos, esta condición de pecado. Y vamos con el siguiente párrafo. Dice, con el paso del tiempo, los traductores del Antiguo Testamento en el siglo VI, siguiendo el patrón establecido por los masoretas, fusionaron las consonantes del tetragramatón con los signos vocálicos añadidos, lo que dio origen a la palabra Jehová o Yahvé. Desde entonces, Jehová se ha convertido en un término ampliamente utilizado para referirse al Dios Todopoderoso. Sin embargo, algunos argumentan que dado que esta palabra es producto de una traducción relativamente reciente, no debería ser utilizada, ya que no tiene un origen divino o en épocas más antiguas. Pues aquí nos dice nuevamente que pues para poderlo pronunciar pues agregaron algunas letras y que dieron origen al nombre de Jehová o Yahvé. Algunos consideran que no es correcto que nos refiramos a nuestro Dios con estos nombres, pero lo que debemos de entender que es una forma para poder nosotros comprender las Sagradas Escrituras. No es el nombre real de nuestro Dios. Nuestro Dios su nombre son las cuatro consonantes que no podemos pronunciarlas, o bueno, al menos en nuestra lengua, no se puede pronunciar,
Sin embargo, nosotros, a nuestro Dios, pues lo conocemos por todos los atributos que tiene, por, de algún modo, cómo se manifiesta a nosotros a través de esos atributos, a través de esas acciones que hace para con el hombre. Entonces nosotros identificamos a nuestro Dios de esta manera. Sin embargo, en la lectura de las Sagradas Escrituras, pues podemos ver el nombre del Señor, el nombre de Jehová, o en algunas otras traducciones el nombre de Yahvé. Dice el siguiente párrafo, dice, ante esta controversia es importante reflexionar sobre lo que realmente significan las palabras y cómo se originan. Los lingüistas expertos afirman que las palabras son constructos sociales que adquieren significado y valor dentro de un contexto determinado. El término Jehová, aunque sea una creación de los traductores del siglo VI, del siglo XVI, se ha arraigado en la mente de los lectores de la Biblia como una referencia al creador del universo. Este fenómeno, conocido como palabra reservada, muestra cómo asignamos valor y significado a las palabras dentro de un contexto social y espiritual específico. Es decir, es para la forma de poder nosotros entender y darle ese valor y ese significado a lo que estamos leyendo. Es lo que nos está diciendo el párrafo. Y dice el siguiente, para algunos el debate sobre el uso de la palabra Jehová es un tema que aún debe de profundizarse. Sin embargo, la verdadera reflexión radica en cuestionarnos si la aceptación de nuestra postura en este asunto nos acercará más a Dios o si, más bien serán nuestras acciones los que nos permitan santificarnos y reflejar su carácter en nuestras vidas. Entonces, realmente lo que podemos ver es de que el nombre de nuestro Dios pues está de una manera aquí para poder entenderla. Sin embargo, lo que nos acerca a nuestro Dios es a través de esa obediencia que le tengamos. La forma en que nosotros nos dirijamos a nuestro Dios con ese respeto, con esa reverencia. Y dice Santiago 1:22 al 25, 1:22 al 25. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Amén. Dice el 25, más el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Es decir, nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios que nos va indicando qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta y qué debemos de corregir. Esto es un espejo, las Sagradas Escrituras es un espejo hacia nosotros. Nos está describiendo cómo somos realmente y qué es lo que tenemos que mejorar. Y esto es la reverencia que le tenemos a nuestro Dios, el que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros no la hacemos es tomar el nombre de nuestro Dios en vano, porque nosotros, todos los que nos hemos allegado, hemos adquirido ese compromiso para con Dios, el santificarnos, el reverenciarlo, porque esta parte de la reverencia tiene que ver con el respeto, con la veneración que le hagamos a nuestro Dios. Si nosotros no estamos honrando a nuestro Dios, dice allá en el libro de Salmos capítulo 78, nos dice de la siguiente manera, dice el versículo 7, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y dice el 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Amén. Es decir, nosotros al adquirir ese compromiso con Dios, ese pacto que nosotros hicimos con nuestro Dios, nos, nos orilla o de algún modo tenemos la obligación de ser fieles a nuestro Dios.
Es decir, estamos haciendo ese pacto con nuestro Dios y tenemos que tomar el nombre de nuestro Dios en esa forma, en esa fidelidad, en esa reverencia. Entonces, de algún modo, aunque nuestro tema bíblico esté enfocado a la formación del nombre de nuestro Dios, también tiene que ver con esta parte de la honra que le demos, porque la reverencia también se refiere a la honra, a la veneración que le demos. Y nuestro Dios es Él es el que debe de recibir toda nuestra honra. Y me gustaría citar algunos ejemplos para que veamos a qué se refiere esa honra. Dice Esther capítulo 3 versículo 5 al 8 es un caso que ustedes conocieron y que de algún modo en las escrituras nos menciona y y que de algún modo nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice 3, 5 al 8 y habla de este hombre, de Mardoqueo, cuando los cuando los medos y persas toman al pueblo de Israel, realmente se desarrolla esta historia de Esther y está Mardoqueo y había un general que de algún modo pedía algo que Mardoqueo no se lo dio y no se lo dio por una razón que vamos a leer en estos pasajes. Dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y llenóse de ira, mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dice el 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Amén. Es decir, Mardoqueo era judío. Entonces, por lo tanto, no podía honrar a nadie más ni arrodillarse a nadie más que a nuestro Dios, porque él conocía que tenía, eh, que tiene a un solo Dios. Por eso Amán va y dice, hay un pueblo que es diferente, no tiene las mismas leyes. ¿Por qué? Porque todos los que llegaban dice que se inclinaban y arrodillaban, es decir, pedía eh, esta honra que solamente a nuestro Dios se le debe dar, solamente a Dios. Y dice también, hay otro caso parecido, Daniel capítulo 3 del 5 al 7 vamos a leer parte de esta historia también con Nabucodonosor, y dice de la siguiente manera, Daniel 3 5 al 7 y dice así, dice, oyendo él el son de digo, para entender un poquito la lectura y no leer todo, se los recomiendo que lo lean, dice que Nabucodonosor manda hacer una estatua y que pide que cuando se toquen tambores, cuando se toque, se le dé honra, se le adore a esta estatua. Y dice el versículo 5, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos, el son de bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice el versículo 14, cuando Nabucodonosor se entera que Daniel y los que con él estaban, los otros tres varones, dice que los manda a traer y les pregunta, dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo,
con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y díjoles, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de las escrituras, esta parte de humillar, de inclinarse, pues iba más orientado hacia la adoración. Y la adoración únicamente, esa honra le pertenece a nuestro Dios. Dice allá en primer libro de Crónicas, capítulo 16. Dice 16, versículo 28 al 36. Nada más vamos a leer algunos pasajes. Léanlo también, es recomendable. Dice, atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed de su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Amén. Es decir, tiene que ver con esta gloria que le debemos de dar a nuestro Dios, esta honra y que dice, tenemos que humillarnos, tenemos que postrarnos delante de nuestro Dios y tenemos que tener ese temor a nuestro Dios. Y también hay algo que nos menciona estas palabras que expresa David, traed ofrendas. Las ofrendas son acciones que nosotros llevamos a nuestro Dios y que de algún modo estamos dándole la honra a nuestro Dios. Pero estas ofrendas, pues, no se refiere tanto a la parte literal, también es a la parte espiritual. Dice allá en Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos de presentarnos a nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Entonces, estas ofrendas se refieren también a nuestro cuerpo, a que sea santificado, agradable a nuestro Dios. Entonces, esta parte de la reverencia, pues tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con esa honra que le demos a nuestro Dios, con esta adoración que es nuestro Dios. Y adoración es porque Dios debe de ocupar nuestras prioridades, es nuestra prioridad. En ocasiones nosotros hacemos otras cosas y a nuestro Dios lo dejamos en segundo o tercer lugar. Entonces Dios es nuestra prioridad. Por eso Mardoqueo no se inclinaba, no se humillaba delante de este hombre, porque este hombre no pedía respeto, pedía una adoración. Igual Nabucodonosor con aquella estatua no pedía un respeto, pedía una adoración, pedía una honra que solamente le pertenece a nuestro Dios. Y dice ya en Salmo 96, 7, 8, palabras también del rey David, parecidas a los que expresaba en Crónicas, dice 96, 7 y 8, dice, dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza, dad a Jehová la honra debida a su nombre, tomad presentes y venid a sus atrios. Amén. Entonces, tanto la parte espiritual como la literal, tenemos que presentársela a nuestro Dios. Nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo con nuestras acciones. Así le vamos a demostrar a nuestro Dios que le honramos, que le veneramos, que le reverenciamos. Y si no, por el contrario, pues estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso con nuestro Dios, no hay esa sinceridad con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Dios siempre demanda de nosotros? Que seamos sinceros. Dice el, el Salmo 78. Ahora vamos a leer el versículo 37. Dice, pues sus corazones no eran rectos.
con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Es decir, no eran sinceros. El pueblo de Israel no fue sincero con nuestro Dios. Aun cuando vieron las maravillas de nuestro Dios, aun cuando Dios siempre tuvo buenas acciones con ellos, como las tiene con nosotros, a veces no correspondemos. No existe esa reverencia con nuestro Dios. A veces nos creemos merecedores de esas bendiciones, cuando sabemos que no, cuando sabemos que todos en algún modo pecamos delante de nuestro Dios. Puede ser en pensamiento, puede ser en acción, puede ser en palabra, en obra, pero todos tenemos esta condición. Por lo tanto, tenemos que honrar a nuestro Dios, tenemos que corresponder a nuestro Dios, tenemos que ser sinceros con Él. Y digo, no estamos exentos de que no pequemos, sin embargo, debemos de tener la humildad para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle perdón. Entonces, esto es lo que en el cuaderno nos expresan. Tiene que ver con esta parte de guardar este mandamiento, de no tomar el nombre de nuestro Dios en vano, de obedecer a nuestro Dios, de reverenciarlo, de darle esa honra a nuestro Dios, como Dios se merece. Entonces, podemos decir que estamos respetando el mandamiento, pero si en nosotros no hay esa honra que le debemos de dar a Dios o nos quedamos cortos, pues realmente no estamos tomando el nombre de nuestro Dios como debe de ser. Estamos de algún modo nosotros traspasando el nombre de nuestro Dios, estamos blasfemando contra el nombre de nuestro Dios, porque Dios ya de algún modo nos ha enseñado, nos sigue instruyendo y nosotros seguimos de algún modo pecando, seguimos transgrediendo las leyes de nuestro Dios. Y dice ya el último párrafo, dice, el significado del tercer mandamiento va mucho más allá que simplemente conocer o pronunciar el nombre de Dios. Este mandamiento nos llama a vivir de una manera que refleje la santidad, el amor, la misericordia, la bondad del Padre Celestial. Honramos el nombre de Dios cuando nuestras acciones y nuestra vida cotidiana son un ejemplo vivo del conocimiento y la aplicación de las Sagradas Escrituras en todos los aspectos de nuestra existencia. Así demostramos verdadera reverencia ante el Creador, no solo con palabras, sino con una vida íntegra y consagrada a Él. Y pues vamos a leer Miqueas 6:8 y, y es a lo que va. Nosotros vamos a poder reverenciar el nombre de nuestro Dios si nosotros obedecemos, si nosotros amamos a nuestro Dios y podemos demostrarlo. Porque el amor, dice allá en Juan capítulo 17, dice, si Jesús expresaba, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, el amor nos va a ayudar a amar, a respetar, a obedecer. Si no, si nada más lo hacemos por obedecer, pues realmente vamos a caer en el mismo error que el pueblo de Israel. Se nos va a hacer muy pesado obedecer, o no, no vamos a poder hacerlo. Dice Miqueas capítulo 6:8, dice de la siguiente manera, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y qué pide de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amén. Esto es lo que pide nuestro Dios. Dice hacer justicia, y la ley de nuestro Dios es justicia. Entonces, por lo tanto, la forma de reverenciarlo, pues es actuando de acuerdo a lo que nuestro Dios nos expresa. Dice allá en Colosenses capítulo 3 versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Amén. Es decir, todo lo tenemos que hacer nosotros
siempre en el nombre de Jesús y dándole siempre la gloria, la honra a nuestro Dios. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros y poder cumplir así el mandamiento de nuestro Dios. No es tan, digo, aquí parte del material se enfocó pues a esta parte de los masoretas que colocaron esas vocales para poder pronunciar el nombre de nuestro Dios. Y creo yo que nosotros siempre que expresamos o que leemos las Sagradas Escrituras, siempre es con mucho respeto, con mucha reverencia a nuestro Dios, porque sabemos que estamos hablando de la palabra de nuestro Dios y que de algún modo es una forma para entender. Sin embargo, a nuestro Dios siempre nos dirigimos con amor, con respeto, con reverencia y siempre hacemos alusión a todos los atributos que Dios tiene y que de algún modo también aquellas acciones que Dios tiene para con nosotros, también nosotros nos expresamos así de Él, ¿no? Por ejemplo, de la misericordia. Dios es misericordioso. Dios es un padre para con nosotros y nos expresamos así con todo respeto y con toda humildad para con nuestro Dios como nuestro Padre, sin de algún modo hacerlo como falta de respeto, como eh, caer en algo deshonroso, ¿no? Sino por el contrario, siempre lo hacemos con esa humildad y con ese amor para con nuestro Dios. Entonces, de algún modo va más allá el mandamiento, es más de la pronunciación, va más orientado a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nuestras acciones van enfocadas al amor y a la obediencia hacia nuestro Dios y que de algún modo eh, si nosotros no hacemos esto, pues vamos a caer en esa blasfemia, y sabemos que si nosotros blasfemamos contra Dios, dice que aquel hijo de aquella israelita dice que murió apedreado. Y nosotros sabemos que si nosotros estamos continuamente en el pecado, dice allá en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios para que alcancemos esa vida. Digo, de algún modo ya la teníamos perdida. Vino Jesús y nos dio esa oportunidad de poder alcanzar la vida. Entonces, de nosotros depende que la conservemos y la vamos a conservar siempre y cuando nosotros amemos a nuestro Dios y lo demostremos con esas acciones, le demos esa honra y esa gloria a través de ese presente que es nuestro cuerpo, nuestra vida, y consagrarla a nuestro Dios y poder seguir avanzando en este camino y lograr aquellas bendiciones que adicionales que Dios nos ha prometido. Entonces, pues la escuela va orientada a esto, a ese respeto, a esa reverencia, a esa adoración que le tenemos que dar a nuestro Dios. Dice ya el último, dice, nota la postura de esta lección está fundamentada en el Acuerdo 11 del 27º Concilio Ministerial Internacional que se llevó a cabo del 25 al 29 de diciembre del 2022. Y bueno, la actividad en la iglesia dice que en compañía de las hermanas de la sociedad femenil hagan una lista de todos los atributos de Dios que pueden identificar, investiguen el significado de cada uno de estos atributos y de manera conjunta redacten una breve descripción de cada atributo en una hoja. Al final hagan una oración reconociendo la soberanía y poder de Dios. Y pues bueno, vemos que los atributos, dice allá en Primera de Timoteo, un atributo que tiene nuestro Dios, dice Primera de Timoteo 6:16, dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Dios es inmortal, es un atributo que tiene nuestro Dios, es eterno. Dice también en Lucas capítulo 1, versículo 36 y que también aquí en el cuadernito nos expresan, dice de la siguiente manera, 1:37, perdón, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, vemos que nuestro Dios
es todopoderoso. Y dice también allá en primer libro de Samuel, capítulo 2 versículo 3 dice, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Amén. Es decir, la omnisciencia de Dios, pues lo vemos porque Él Él sabe todo lo que hay en nosotros y Él pesa nuestras acciones. Y dice también allá en Salmo capítulo 139 que de algún modo Dios está presente, por eso es omnipresente, está presente en todos lados. Dice Salmo 139 del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Es decir, Dios está en cualquier lugar. No podemos ocultarnos de nuestro Dios. Y son algunos de los atributos que tiene nuestro Dios, como la misericordia, como el amor, la eternidad, ya lo vimos. Son muchos, muchos atributos por los cuales nosotros reconocemos a nuestro Dios y de algún modo siempre lo hemos enaltecido de esa forma, siempre nos dirigimos a Él con esos atributos y de algún modo siempre lo hacemos con esa reverencia, con esa honra que Dios merece. Y que así como el rey David se expresaba, que tenemos que darle toda la honra que nuestro Dios se merece, así nosotros tenemos que tener esa humildad para poder reconocerlo y siempre nuestras palabras sean siempre con amor y siempre con reverencia y respeto hacia nuestro Dios. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta escuelita pues sea de utilidad para ustedes y que de algún modo pues reflexionemos cómo estamos honrando a nuestro Dios, cómo nos estamos presentando delante de Él y si en realidad no estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. Y pues vamos a hacer la oración. Le agradezco a mi hermana Rosy Noguerón que inició en esta semana de ayunos. Quienes quieran apoyarnos en esta cadena de ayunos, se hacen los ayunos por 7 días. Vamos de algún modo, inicia una hermana, pasa el lugar a la siguiente hermana que toma el segundo lugar, el segundo día y así sucesivamente. La idea es no romper pues esta cadena de ayunos y siempre va a ser pues por las necesidades de todas y cada una de mis hermanas y también de la iglesia. Entonces, si se quieren unir mis hermanas, pues pueden iniciarlo del día 1 de noviembre hasta el día, me parece que es el día 7 cuando termina. Y ahorita mi hermana Isabel, pues es la que continúa con el ayuno y lo vamos haciendo así de esta manera, sí, es hasta el 7 que concluye. Entonces, ayúdenos, si no lo pueden hacer el ayuno, pues eh, ayúdenos con sus oraciones para las necesidades de la iglesia, de las familias y todo lo que de algún modo se está viviendo actualmente, pues nos hacen pues acudir a nuestro Dios, porque sabemos que Dios es el que suple cualquier necesidad. Entonces, pues vamos a hacer la oración ya final y pues vamos a seguir orando por las necesidades de cada una de ustedes, mis hermanas. Pues vamos a orar, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has permitido reflexionar cómo te debemos de dar honra y alabanza, Señor, y la reverencia que tenemos hacia ti y cómo tenemos que demostrarla. Te pido, Señor, que estas palabras no queden solamente en palabras, sino que lleguen a nuestro corazón
y podamos siempre llevarlas a la práctica, Señor. Permítenos siempre presentar nuestro cuerpo en santidad, consagrarnos a ti, reconocer que tu misericordia nos ha alcanzado, nos has dado esa oportunidad de ser parte de tu pueblo y que de nosotros depende el conservar esa oportunidad que tú nos has dado. Te pido, Señor, que llenes nuestro corazón de amor, que llenes nuestro corazón de temor hacia ti, para que podamos siempre hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestras acciones, guíe nuestras palabras y que siempre todo lo hagamos para darte honra, para darte gloria, porque, Señor, te reconocemos y te aceptamos también como nuestro Dios. Permite que siempre cumplamos, ¿no?, el pacto que hicimos contigo y que no caigamos en pecado, Señor, sino que por el contrario, siempre nuestras palabras sean afirmar que eres nuestro Dios y que nos has dado esa gran oportunidad de ser parte de tu pueblo. Te pido también, Señor, que bendigas a mis hermanas, que bendigas a sus familias y que siempre en su corazón esté esa disposición, esté ese amor para contigo, para escucharte y para poder también llevar a la práctica tus palabras. Te pido también, Señor, por tu ministerio, que tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan dirigirnos, para que puedan llevarnos a esas promesas que tú nos has dicho, Señor, porque sabemos que bendiciones, aunque no somos merecedores, Señor, pues tu misericordia nos ha alcanzado y nos has llenado de múltiples bendiciones, Señor. Pero sin embargo, hay promesas más allá que tú nos has prometido y que si nosotros somos fieles a ti, pues las vamos a alcanzar. Te pido también, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si el día de mañana nos permites la vida, Señor, siempre en nuestra lengua exista esa palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti. Te pido, Señor, por todas y cada una de mis hermanas, Señor, que se unen a esta cadena de ayunos, que mes con mes la venimos realizando, Señor. Te pido que si hay alguna petición en su corazón, tú las escuches, Señor, y que conforme a tu gran amor y misericordia, pues les responda, Señor. Te pido también por las familias de algunas de mis hermanas que constantemente piden que les apoyemos en las oraciones, como es mi hermanita Keren, que te pide por su familia, mi hermanita Berna, que también te pide por su familia, mi hermana Esther, que te pide también por su mami y también por aquellas hermanas que ella conoce, Señor. Te pido que seas con ellas. Mi hermana Rosy Noguerón, que también te pide por sus necesidades. Te pido que tú las escuches, Señor, y que siempre tu misericordia nos responda, Señor, y que nos dé siempre esa paciencia y la fortaleza que necesitemos. Si te pedimos también por aquellos enfermos, Señor, sabemos que en tu mano están sus vidas y que si es tu voluntad, pues ellos alcanzarán la sanidad. Pero si no lo fuera así, Señor, yo te pido que seas con ellos, que les des la fortaleza, les des la paciencia a ellos y a sus familias, Señor, y que sobre todo, Señor, que en esa enfermedad, pues siempre vean tu presencia, siempre vean ese amor que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Te pido, Señor, todo esto. Sabes que no tenemos méritos algunos, Señor, sino que tenemos esta condición de pecado, Señor. Yo te pido que sea los méritos de tu Hijo amado por quienes nos escuchen, porque sabemos que Él nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, pues tú nos escucharías y nos responderías conforme a tu amor y tu misericordia. Te lo pido por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido, les deseo un excelente día de reposo y pues una disculpa y paso a vosotros.